Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo desayuno de Foro Competencia, desayuno virtual. Eh, Hoy, con este desayuno de hoy empezamos, como habrán visto en la invitación, a festejar los 20 años de Foro Competencia, y lo empezamos de la mejor manera. Lo tenemos como invitado a ni más ni menos que Antonio Gómez, que es jefe de competencias, finanzas e inversiones y director adjunto de asuntos financieros y empresariales de la OECD en París. Previamente había sido autoridad de la competencia en Portugal también, con lo cual él nos va a hablar de un tema muy candente, digamos, que incluso se está discutiendo a nivel OECD también, y de las autoridades con respecto al papel de la política de competencia en la recuperación económica. Con lo cual, sin más, Antonio, te doy la palabra. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y ver tantos amigos ahí de ese lado. Ni todos con la cámara on, pero espero ver casi todos a lo largo de esta sesión. Como dijo Julián, voy a hablar del papel de la competencia en la recuperación económica. Y voy a intentar hablar en español, que es algo que no hago hace mucho tiempo. Entonces, vaya a ser un mixto de español, portugués, un portuñol, y vamos cómo pasa. Como todos seguramente sabrán, la OCDE se estableció originalmente para administrar el Plan Marshall, que era un plan de recuperación financiado por los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día el mundo se enfrenta a momentos difíciles y desafiantes, no solo de salud, pero también en términos económicos y sociales, en circunstancias que algunos han comparado a tiempos de guerra. Estamos experimentando la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, y esta crisis sin precedentes ha provocado graves perturbaciones, muchas de las cuales aún continúan y que tienen importantes impactos en nuestras economías. Como dijo el secretario general de la OCDE, esta pandemia nos ha recordado que ningún país solo puede enfrentar tal amenaza y que los desafíos globales exigen soluciones globales. Y la OCDE fue una de las primeras organizaciones internacionales comprometida en ayudar a los gobiernos a diseñar respuestas de política necesarias en tiempos como este de alta incertidumbre. La OCDE lanzó un hub digital para abordar políticas en respuesta al coronavirus, un punto de entrada único para más de 170 documentos de respuesta de política para ayudar a abordar el impacto económico y social de la crisis en diferentes áreas de política. La política de competencia es un elemento importante, para no decir importantísimo, de la toolbox más amplia de políticas para responder y recuperar de la crisis. Mi objetivo principal hoy es compartir con ustedes algunas de las visiones de la OCDE en cómo la política de competencia puede y debe ser parte de la solución a la crisis actual. Voy a empezar por dar una visión general de la magnitud de la crisis COVID y de su impacto, y después presentar nuestro análisis sobre el papel de la política de competencia en la recuperación económica. Los números de nuestra perspectiva económica de la OCDE, del Economic Outlook, publicada en diciembre, son desalentadores. La economía mundial se contrajo un 4,2% en 2020,
Los países de Sudamérica presenciaron una fuerte caída del PIB, con Brasil y Chile experimentando reducciones alrededor del 6% del PIB, Costa Rica 5,6%, Colombia 8,3%, México 9,2% y Argentina 12,9%. Y vemos también en Estados Unidos una disminución de alrededor de 3,7% y en la zona euro de 7,5%. La recuperación puede comenzar este año, lo sabemos, pero solo será una recuperación parcial y claro que dependerá muchísimo del despliegue de vacunas eficaces. Y sabemos que hay todas estas variantes ahora por ahí. Por ejemplo, se espera que en Argentina, y en honor a nuestro anfitrión, se espera que Argentina crezca un 3,7%. Los gobiernos han respondido a esta crisis sin precedentes con rápidas medidas de apoyo. Se necesitaban medidas de corto plazo para frenar el descenso económico, para mantener en funcionamiento los mercados y la economía y para, claro, salvaguardar la salud física, pero también económica y el bienestar de las personas en todo el mundo. Hasta ahora, más de 14, y yo nunca sé cómo se dice trillion dollars, si se dice trilones, si se dice billones, pero 14 trillion dollars, más de 14 trillion dollars en paquetes de ayuda han sido introducidos, que es decir, casi 14% también del PIB mundial. Y esto ha representado un esfuerzo muy grande también en términos de déficits para los países. Por ejemplo, las economías avanzadas proyectan un déficit de 13,3%, las economías de países emergentes de cerca de 10,3%, y los países en desarrollo y de bajos ingresos de 5,7%. Los Estados Unidos ha gastado ya 14,8% del PIB en apoyo a hogares, a empresas, a gobiernos, y ha aprobado en diciembre más 4,3% del PIB en un nuevo paquete de estímulo. Los niveles de deuda soberana y el ratio deuda-PIB, los cuales ya eran elevados en muchos países, han aumentado significativamente con un aumento del gasto fiscal y una depresión de los ingresos fiscales. Los próximos datos de la OCDE indican que los préstamos de los gobiernos de la OCDE alcanzaron un nivel sin precedente de 18 billones de dólares en 2020, que es un aumento de 60% del total de préstamos en 2019. El ratio deuda-PIB esperado será casi el doble que el mismo ratio durante la crisis financiera de 2008. Aún tenemos que medir completamente el impacto a medio y largo plazo de esta crisis para nuestra gente, para los gobiernos, para las economías, pero está claro, incluso con las variantes, las nuevas variantes que hablé del coronavirus, que la respuesta política de hoy no puede ser de estrechas miras. Y las decisiones políticas de hoy tendrán un impacto muy importante en nuestra capacidad de salir y recuperar de la actual crisis económica. Esto es especialmente cierto para la política de competencia también. La política de competencia es una herramienta muy importante
para que los gobiernos puedan construir economías más resilientes, inclusivas y sostenibles. Y también es una herramienta crucial para reducir las desigualdades y fomentar la confianza del público. Y la crisis seguramente solo ha aumentado la importancia de la política de competencia. Por eso, esta es una área de atención prioritaria para la OCDE y para, claro, el Comité de Competencia. Hemos elaborado una serie de apuntes, artículos de fondo y organizado mesas redondas de discusión con responsables de las agencias de competencia. Y claro, los invito a visitar nuestra página web donde pueden acceder a todos estos recursos. Las crisis pasadas pueden proporcionar información muy importante para que podamos extraer enseñanzas de política. ¿Y qué sabemos de las crisis pasadas? Sabemos que la suspensión de las leyes de competencia frena la recuperación económica. Y existe evidencia, por ejemplo, que la suspensión de algunas disposiciones claves de las leyes antimonopolio en los Estados Unidos durante la Gran Depresión, a través de la aprobación de una ley que se llamaba Ley Nacional de Recuperación Industrial por parte de la administración Roosevelt, habrá prolongado la Gran Depresión por más 7 años de que ese no hubiera sido el caso. Otra enseñanza de las crisis pasadas, un control laxo de las fusiones en tiempos de crisis dificulta la resiliencia de largo plazo. Me refiero, por ejemplo, a la aprobación de la fusión de Lloyds, del banco Lloyds con HBOS en el Reino Unido durante la crisis financiera global. ¿Qué pasó? El gobierno del Reino Unido permitió la fusión de estos dos bancos para salvaguardar la estabilidad financiera, a pesar de las preocupaciones de competencia planteadas por la OFT. Y sin embargo, la fusión no impidió la necesidad de un subsecuente rescate, un bailout. Otro ejemplo respecta a las fusiones de grandes bancos a finales de los años 90 y 2000 en Japón, que también aquí estas grandes fusiones no permitieron las economías de escala esperadas, ni tampoco redujeron la probabilidad de fracaso de los bancos. Otra enseñanza importante. Políticas anticompetitivas pueden obstaculizar la recuperación económica. Y un ejemplo es el resultado de las políticas de restricción de competencia, incluyendo barreras a la importación y controles de precios que fueron seguidas en Japón durante la crisis económica de los años 90. Estas políticas llevaron a una cartelización generalizada y se encuentran entre los factores que contribuyeron a una recesión prolongada en Japón. Otra enseñanza. El apoyo estatal debe incluir incentivos y estrategias de salida. Y un buen ejemplo de eso fue el programa de alivio y activos en problemas, que era el TARP, Troubled Assets and Relief Program, en los Estados Unidos, en que el objetivo era promover la estabilidad financiera y el crecimiento económico. El Tesoro de los Estados Unidos tenía como objetivo salir de las inversiones de TARP lo más rápido posible, al tiempo que maximizaba los rendimientos y minimizaba las perturbaciones de mercado. Y fue un programa muy bien sucedido en términos de salida de los apoyos estatales. Y finalmente una enseñanza final de las otras crisis.
Las crisis pueden ser una buena oportunidad para identificar y para fortalecer las reformas estructurales que favorezcan la competencia. Hemos escuchado a Cani en el otro desayuno, por ejemplo, hablar de precisamente las reformas, la necesidad de mirar a la legislación, a la regulación y ver dónde están las barreras a la competencia. Y ese fue el caso, por ejemplo, del paquete integral de políticas de reforma favorables a la competencia en Grecia, a continuación de la gran crisis financiera de 2008-2009, donde la OCDE apoyó las instituciones griegas en la identificación de barreras regulatorias a la competencia en varios sectores. Entonces, aprovechando las lecciones aprendidas de las crisis pasadas, el aumento de la conciencia sobre los beneficios de la competencia y la apuesta por una política de competencia es ahora más importante que nunca. Y esto seguro ayudará a mitigar la tentación de reducir la competencia o relajar la aplicación de las reglas de la competencia. ¿Y por qué podría existir esa tentación de relajar las reglas o suspender las reglas? En primer lugar, porque los responsables políticos enfrentan costos de corto plazo y pueden intentar buscar beneficios que sean visibles y tangibles de inmediato. Y eso puede dar lugar a respuestas de política que presten menos atención a costos a largo plazo y en que los beneficios son menos visibles, incluso aunque fueran más significantes que los beneficios de corto plazo. En segundo lugar, es más fácil ligar beneficios a corto plazo con acciones de política específica en el presente, y a menudo estos beneficios irán a ciertas partes interesadas y bien identificables. Esto puede influenciar los incentivos de los formuladores de política hacia soluciones de corto plazo y conducir a decisiones de política sin tener en cuenta todas las consecuencias de la política para las estructuras de mercado. Estoy pensando, por ejemplo, en un enfoque más favorable de abordar la autorización de fusiones de rescate, dando un mayor peso a la conservación de trabajos actuales, de empleo actuales, en lugar de dar más peso al impacto a más largo plazo en los empleos. En tercer lugar, la inmensa cantidad de apoyo estatal que está siendo desplegado podría conducir a comportamientos oportunistas por parte de las empresas. Las empresas pueden ejercer presión para influenciar el marco regulatorio a fin de proteger o aumentar su poder de mercado. Y por lo tanto, destacaría 3 puntos principales para garantizar que la política de competencia siga siendo un elemento clave en nuestra respuesta a la crisis del COVID-19 y en el proceso de recuperación. 1. Debemos asegurar que los gobiernos respetan el principio de neutralidad competitiva cuando se trata de la implementación de apoyo estatal. 2. Las autoridades de competencia deben formar parte del conjunto de la respuesta gubernamental a la crisis del COVID y pueden ayudar a promover reformas estructurales y pro-competitivas. 3. Los gobiernos deben empoderar y dotar de recursos, y creo que hay mucha gente acá que se revé en esa situación, dotar de recursos a las autoridades de competencia para que mantengan niveles de aplicación efectivos.
Ahora entraré un poco más en detalle en cada uno de estos 3 puntos. Sobre la neutralidad competitiva. Las autoridades de competencia están, seguro, bien posicionadas para proporcionar consejos sobre el diseño de medidas de apoyo para asegurarse que no provocan innecesariamente distorsiones a la competencia. Conocen bien los mercados, han hecho estudios de mercado, han decidido muchas decisiones de fusiones, han trabajado en prácticas restrictivas de competencia, anticompetitivas, etcétera, etcétera. Conocen bien los mercados, pueden asesorar los gobiernos, pueden ayudar los gobiernos a hacer una mejor evaluación de los costes y beneficios potenciales de sus políticas alternativas. Esto es aún más relevante cuando los países intentan mejorar el objetivo de medidas en la fase de recuperación, en particular en un contexto en que hay cada vez más una restricción del margen fiscal de los gobiernos. Las medidas dirigidas exitosas son aquellas que consiguen objetivos a corto plazo, minimizando los impactos a largo plazo en los mercados. Y una ayuda de Estado diseñada con menos cuidado es susceptible de conducir a consecuencias inesperadas en los mercados, distorsionando la competencia y dañando la eficacia o eficiencia en el mercado. El apoyo estatal puede, y no nos podemos olvidar, el apoyo estatal que es necesario puede perturbar la dinámica de entrada y de salida de empresas en el mercado. La intervención estatal que puede prevenir la adquisición, la reestructuración o la salida del mercado de empresas menos eficientes y no permite, por ejemplo, la salida de empresas zombie que se quedan en el mercado, distorsiona el proceso competitivo. Y esto se debe a que la salida de empresas menos eficientes y su sustitución por la entrada y expansión de otras empresas en el mercado es seguro un motor de eficiencia, de productividad y de crecimiento, como todos nosotros lo sabemos. Pero tenemos que convencer a los otros que no lo saben o no les interesa tanto saber. Un apoyo estatal selectivo, beneficiando únicamente a algunos competidores, podría poner en desventaja a firmas que son más eficientes, productivas, más innovadoras, reduciendo su rentabilidad, inclusive entorpeciendo sus incentivos para invertir y quizás obligándolas a salir del mercado. Entonces, ¿qué recomendaciones específicas pueden hacer las autoridades de competencia cuando propugnan en el contexto de medidas de apoyo estatal? En la abogacía de competencia, ¿qué se recomienda a las autoridades de competencia? Déjenme darle 5 ejemplos. Seguro que hay mucho más recomendaciones que estas. En primer lugar, pueden proponer que los destinatarios del apoyo público deban demostrar su viabilidad financiera y proporcionar evidencias de que no estaban en una situación de estrés financiero antes de la pandemia. Las intervenciones estatales no deberían necesariamente estar diseñadas para preservar las estructuras de mercado que existían antes del COVID, sino a promover estructuras de mercado que sean competitivas y que permitan un crecimiento a largo plazo. Y esto, si fuera así, permitiría que hubiera la reasignación de recursos y la salida de las empresas que sean menos eficientes del mercado.
En la Unión Europea, por ejemplo, el marco temporal de ayudas estatales de la Comisión Europea, el State Aid Temporary Framework de 19 de marzo y después con sucesivas modificaciones, excluye Perdonad, pero hemos dejado de oír a Antonio. Está, Julián, no sé si es que está muteado. Sí, Antonio, segundo. Sí, creo que Ahora ya te oímos. Julián ha intentado mutear otros y me muteó a mí también. Quizás es el fin del tiempo y vamos al debate. No, fue. No, vamos a seguir entonces. No, Perdón. decir que el marco temporario de State Aid de la Comisión Europea, que excluye, o en la gran mayoría, excluye las empresas que estaban en dificultades el 31 de diciembre de 2019, antes de la crisis. Entonces, la segunda recomendación a las autoridades de competencia. Las autoridades de competencia deberían propugnar la proporcionalidad de las medidas de apoyo estatal. Esto se puede lograr a través de un análisis contrafactual, haciendo, y lo digo y parece algo fácil, pero no es fácil, haciendo la comparación entre la situación actual con el escenario en que el COVID-19 no hubiera ocurrido. Claro, mirando a cómo se desarrollaría el mercado si no hubiéramos tenido el COVID-19. Solo las pérdidas adicionales en relación con el contrafactual deben constituir la base de la ayuda. Si no, la ayuda no es proporcional. Estamos ahí adelante de lo que es necesario para que la empresa se mantenga viable. El panorama del sector en cuestión también debería ser considerado cuando se determina la mejor política posible desde un punto de vista de competencia. Si bien las medidas selectivas de apoyo estatal pueden ser apropiadas para sectores en que la crisis probablemente solo tendrá un efecto negativo temporal, las ayudas estatales pueden ser más problemáticas para los sectores que experimentan un choque, un impacto permanente. Si hay un impacto permanente, ese impacto puede resultar directamente de la pandemia de COVID-19, pero también puede resultar de opciones de política posteriores, como políticas ecológicas. Por ejemplo, nosotros hoy no esperaríamos que el Estado fuese a invertir en tecnología para producción de energía carbon intensive, con tecnología fósil. Y eso, claro, ahí porque estamos perante sectores que están en declive. Entonces hay que tener también aquí algún cuidado para no estarnos a preservar artificialmente una industria, un sector en declive. Y en esos casos, la intervención estatal podría centrarse en medidas dirigidas a reducción, a reestructuración, a redirección de las actividades. Un ejemplo, por ejemplo, es la industria de autobuses, y este fue un ejemplo que fue dado por Fumagalli, Mota y Paetz, en que un programa de un país, por ejemplo, podría apoyar la sustitución de autobuses de combustible fósil por nuevos autobuses que funcionen con energías renovables, pero no esperaríamos que
se dieran apoyos estatales para mantener una tecnología que está en declive. Tercera recomendación. Las autoridades de competencia pueden propugnar la inclusión de mecanismos de recuperación en las medidas de apoyo. ¿Qué pretendo decir? Que cualquier apoyo que se pueda verificar más tarde como desproporcionado en un tiempo posterior, podría ser devuelto a la entidad estatal que ha proporcionado la ayuda. Y esto es relevante en mercados donde existe un alto grado de incertidumbre en el momento en que se propone y diseña la medida de apoyo. No es algo fácil, pero es algo que debe ser ponderado, pensado. En cuarto lugar, si las autoridades de competencia identifican casos en los que la medida de apoyo trae probablemente distorsiones en la competición más importantes que los efectos positivos, la autoridad de competencia puede propugnar que el gobierno requiera ciertas medidas compensatorias o remedios a condición de la ayuda estatal. Por veces hay ayudas que son necesarias, pero podemos estar haciendo esas ayudas, introduciendo las ayudas en mercados que ya son muy concentrados, en que estamos a dar más poder a los que ya tienen poder de mercado. Entonces hay que probablemente pensar en crear remedios o crear medidas compensatorias que pueden ser estructurales, es como los remedios en el enforcement normal, pueden ser estructurales o pueden ser comportamentales, como por ejemplo limitaciones en los precios para prevenir, por ejemplo, que el beneficiario pueda, por ejemplo, seguir una estrategia de precios predatorios. Un ejemplo, en Alemania, recién en junio de 2020, hubo una ayuda dada a Lufthansa y la Comisión Europea, con su análisis de ayuda estatal, estimó que Lufthansa tenía un poder de mercado significativo en algunos de los mercados en que opera, en particular antes del coronavirus, en los aeropuertos de Múnich y Frankfurt, que estaban congestionados, con que no había disponibilidad, por ejemplo, en la altura de franjas horarias de aterrizaje y de despegue. Claro que cualquier remedio sobre eso no influencia esta altura de pandemia porque no hay muchos vuelos, pero para el futuro, hay que pensar en el futuro, hay que pensar en el largo plazo. Y por eso las medidas de apoyo requerían la venta de franjas horarias en estos aeropuertos, así como algunos activos adicionales para permitir precisamente que competidores puedan ingresar o expandir en el mercado. Una quinta recomendación, y la última, que pueden las autoridades de competencia hacer a los gobiernos sobre el apoyo estatal, que es asesorar en la salida o el abandono de las medidas de apoyo para garantizar una salida de la crisis amigable del punto de vista de la competencia. El apoyo del gobierno puede crear dependencia. Puede tornarse casi como una droga. Y debe abandonarse tan pronto cuanto las condiciones permitan que los gobiernos obtengan una buena relación calidad-precio para los contribuyentes y se aseguren las condiciones para la competencia.
Las estrategias de salida deberían construirse durante la fase de diseño de las medidas de apoyo público y tener medidas, cláusulas de ocaso, la sunset clauses. Y lo que vemos muchas veces es que hay muchas medidas de apoyo en que hay muchos países que todavía no están pensando en la salida. ¿Cómo vamos a salir de las medidas de apoyo? Y las autoridades de competencia pueden proporcionar apoyo para que se aseguren que determinados elementos son tenidos en cuenta. Identificar claramente el interés público de la medida propuesta con suficiente detalle y transparencia. Monitorear y evaluar regularmente la relevancia del programa. Planificar la retirada de la ayuda estatal cuando las razones que justifican esta ayuda ya no están presentes. Y eso puede significar incluir incentivos a la salida, como por ejemplo, incluir límites a los bonos de la administración, límites a los dividendos, aumento en los pagos de intereses o otras medidas similares. Y finalmente, cualquier privatización resultante del abandono de recapitalizaciones, cuando el Estado ha entrado en el capital de las empresas, cualquier privatización debe llevarse a cabo mediante procesos abiertos, transparentes y no discriminatorios. Eso es lo que siempre la gente de competencia lo defiende, pero no es lo que siempre se pasa. Y no se pasa en muchos países. Yo sé que en Portugal muchas veces las privatizaciones, por ejemplo, no siguen este tipo de precepto. Los gobiernos, trabajando con las autoridades de competencia, deberían también asegurarse de que cualquier problema estructural de competencia, tal como poder de mercado excesivo, debería ser resuelto antes de la privatización. Claro, algo que, una vez más, no es fácil. Y los gobiernos muchas veces quieren maximizar el ingreso y no necesariamente maximizar la competencia y los beneficios de largo plazo. Entonces, voy ahora a pasar, y sé que voy a intentar ahora acelerar un poquito, esto de hablar en español no me permite ser tan rápido, pero voy a intentar acelerar para permitir el debate. Quería hablar, claro, de la oportunidad que es la crisis para hacer reformas que sean favorables a la competencia. No es relajar la competencia, no es suspender la competencia. Es aprovechar la crisis para reforzar la competencia en los mercados, para hacer reformas estructurales. Y claro, y he hablado de esto en nuestro último desayuno acá, que hay una recomendación de la OCDE sobre evaluación de competencia, hay un Competition Assessment Toolkit, y eso puede ser particularmente útil para identificar sectores o áreas de mercados donde pueda haber barreras a la competencia y ayudar los gobiernos a encontrar alternativas que permitan atingir los objetivos, pero que sean menos restrictivas y más favorables a la competencia. Solo para decir que la OCDE ha emprendido muchísimos proyectos de este tipo. Hemos trabajado con Grecia, Malasia, México, Portugal, Rumanía, Tailandia, Túnez, y un buen ejemplo que he referido ya es el ejemplo de Grecia, en que hemos trabajado en sectores como turismo, procesado de comida, construcción, comercio minorista. Hay un mundo de mercados en que las autoridades de competencia se pueden concentrar, y muchos de esos están analizados en estudios de mercado, en análisis de evaluación de competencia, etcétera, que pueden ahora es solo buscar todas las recomendaciones pasadas, juntarlas todas y entregar
integrarlas al gobierno y después insistir. Se estimó que los beneficios económicos derivados de la aplicación de las recomendaciones de la OCDE podían ascender en Grecia a 2,5% del PIB griego, que es importante, Déjenme ponerlos algunos ejemplos de la crisis actual muy rápidamente. En México, por ejemplo, COFECE ha emitido en octubre una serie de recomendaciones en varios mercados de México, medicamentos genéricos, transporte y logística, sector bancario, sector energético, etc. La CNMC, tenemos CANI, que ha ya empezado varios estudios de mercado y seguro que ya terminados ya quizás algunos en sectores particularmente afectados por la pandemia. Tenemos el mercado farmacéutico mayorista, pero también transporte interurbano, tenemos servicios logísticos y seguro, etcétera, etcétera, porque sé que Cani no duerme. Y finalmente, quería dar unas palabritas muy rápidas sobre la aplicación de las reglas de competencia, enforcement, que es de interés para muchos, pero quería darle una perspectiva diferente. No voy a hablar tanto de failing firm defense y de control de fusiones, no voy a hablar tanto de precios excesivos, voy a hablar un poco de colaboración entre empresas, pero no es tanto mirar a la respuesta inmediata, pero más mirar a cómo el enforcement, la aplicación de las reglas, también puede contribuir para la recuperación económica. Y una cosa importante, no se pasa en todos los países del mundo, pero hay muchos que ya tienen una gran discrecionalidad para decidir qué casos proseguir. Pueden priorizar los casos, qué sectores analizar. Sabemos también que hubo muchas situaciones de necesidad de colaboración entre empresas, entre competidores, para responder a los desafíos planteados por la crisis. Y eso puede ser importante. Pero, ¿qué áreas debería la autoridad de competencia, o podría la autoridad de competencia estar mirando ahora en esta situación para pensar en la recuperación económica? Solo 3 ejemplos, y podría haber más. La primera categoría, yo diría que son los sectores donde la cooperación entre competidores surgió como respuesta a la crisis. Creo que es muy importante de estar vigilante, de monitorear esa cooperación porque hay un riesgo que se puede convertir en carteles que explotan los consumidores, los servicios de salud, los gobiernos, y hay que dedicar recursos para monitorear esas colaboraciones en el medio y largo plazo. Y tenía aquí algunos ejemplos por ejemplo, en Alemania, que el Bundeskartellamt, por ejemplo, había una asociación de la industria automóvil y querían hacer un intercambio de informaciones entre los proveedores de la cadena de producción. Y aquí el Bundeskartellamt fue muy claro, sí, temporario, lo permitimos, pero tiene que ser con muchas salvaguardias. Y salvaguardias como que los proveedores eran libres de decidir cuándo reiniciaban la producción, no estaban obligados a volúmenes de suministro, etcétera, etcétera. No tengo mucho tiempo, por eso voy a avanzar. Una otra prioridad en términos de sectores. Y creo que esto no es novedad para ningún de vosotros, los mercados digitales, que sabemos que las plataformas digitales han estado entre los pocos ganadores de esta crisis. El gasto total online en los Estados Unidos, por ejemplo, aumentó un 44% en 2020.
y el poder de mercado de algunas de estas empresas seguro que también aumentó y puede justificar el escrutinio de las autoridades de competencia. Entonces hay que mantenerse atentas, las autoridades de competencia mantenerse atentas para garantizar que las plataformas siguen beneficiando al consumidor y las economías y no apenas beneficiando a sí mismas y a sus accionarios. Una tercera categoría, y esto no es, quizás no se piensa mucho, pero puede ser interesante, que es las industrias o los sectores que pueden generar beneficios sobre el bienestar social y mitigar la exacerbación de la pobreza y de la desigualdad. Un ejemplo, por ejemplo, son los mercados laborales. Y no hay muchos ejemplos de autoridades de competencias que miren los mercados laborales y que liden con poder de monopsonio en los mercados laborales. Y eso es algo que puede tener algún interés ahora que hay tasas de empleo que están cayendo bruscamente y que la mano de obra, que la proporción de ingreso correspondiente a la mano de obra está en mínimos históricos. Entonces, es un área que quizás puede tener más interés para el futuro. Y voy a concluir, y disculpa Julián y todos de ser tan largo, pero para decir que, y esto está en nuestro paper sobre la recuperación económica, el derecho y la política de competencia no debe ser percibido como un bien político de lujo. No es un bien político de lujo solo para tiempos de cuando las cosas están bien y tenemos mucho dinero, todo funciona bien. No, es un bien público para ser utilizado en tiempos de crisis para conseguirnos tener la recuperación económica que necesitamos. Y los gobiernos pueden ni siempre tener en cuenta las consecuencias enderezadas en el mercado de todas sus acciones. Entonces, hay un papel clave para las agencias de competencia. Mantener mercados abiertos y competitivos es fundamental. La relajación de las reglas de competencia no es una buena solución. Y vimos eso, hemos visto eso en la evidencia de las crisis pasadas. Y sabemos que menos competencia significa menos productividad, menos crecimiento económico y prejuicio para el consumidor, mucho más importante en tiempos de crisis. Entonces, creo que las autoridades deben participar de la evaluación de los costes para la competencia de las ayudas estatales, deben ayudar a los gobiernos a llevar a cabo reformas estructurales, deben promover alteraciones regulatorias pro-competitivas. Muchas gracias y claro, el enforcement, no olvidar el enforcement, porque el enforcement también es fundamental. Muchas gracias a todos y claro, espero vuestros comentarios, preguntas, pero también que compartéis las experiencias en vuestros países. Eso para mí también sería muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, muy completo, productivo. Abro el micrófono. Esteban, hemos tenido una pregunta y también tenemos ahí también una pregunta de Mauricio. Esteban primero, Mauricio, Pablo, hay unas cuantas preguntas. Bueno, Antonio, ¿cómo estás? Un gran placer. Te saludo desde la ciudad de Cartagena, Colombia. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo Mira, bien? tengo una pregunta, espero no sea incómoda para ti, y es la siguiente. Nuestros países han tenido una pésima experiencia con la adquisición de las vacunas, dados que los países, digamos que desarrollados, digamos que se pondría en tela de juicio ese calificativo, han acaparado gran parte de las vacunas, digamos que con ese estado de necesidad que tienen,
pero también nos han dejado en un estado de indefensión, que está toda la humanidad en un estado de indefensión, porque dependemos de lo que nos vendan los laboratorios. Esto tiene una consecuencia más allá de la discriminación a la cual estamos expuestos, y digamos a los precios diferenciales, porque va a venir un punto de discusión de competencia que solo pocos en el mundo han expuesto, y es que hay precios diferenciales en las vacunas, dado que se está teniendo esa perversa regla comercial, que si se vende por volumen es más barato y si es al detalle es más caro, lo cual en vacunas es muy complejo. Pero mi pregunta va a lo siguiente, es que la consecuencia, para ser consecuencial con lo que te estoy diciendo, es que comenzamos nosotros de últimos con la posibilidad de tener una gran dosis de vacunas. Eso va a hacer que nosotros seamos los últimos en abrir económicamente o reabrir la economía nuevamente. Todo lo que tú has dicho es perfectamente válido si existieran condiciones iguales para todos. Pero con desigualdad que te estoy diciendo, nuestros países, excepto algunos, que cada uno defenderá su país, van a comenzar con una reactivación de la economía muy posterior a la que va a tener Europa o Estados Unidos, o el mismo Asia, ¿no? Porque, pues, bueno, nosotros hablamos siempre muy occidental, pero nunca oriental. Y esa situación, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de debatirla, ya que ustedes también miran políticas sociales y económicas. ¿Y qué piensan al respecto? ¿O no ha existido una voz oficial acerca de este punto? Porque es absolutamente dramático desde el punto de vista de competencia y de libre mercado, lo que te estoy diciendo. Porque ahí el libre mercado, todo lo que dijiste hoy opera, pero la base no está fuerte, es muy débil. Porque todo lo que estás diciendo de pronto funciona para países del viejo continente, pero para países del nuevo continente, pues nos dejaron muy retrasados y yo no he percibido verdaderamente una voz oficial que se queje por este acaparamiento que están haciendo en contra de nosotros. Y más, lo digo, porque pues el valor de las vacunas tiene un precio. Y no es una situación humanitaria solamente, sino que es una situación también de libre mercado. Entonces es como la vida y el libre mercado tiene un enfrentamiento y hay una tensión de derechos fuerte que no se ha discutido, tal vez porque Estados Unidos y la Federación no tienen ese problema y Europa tampoco. La Comisión Europea pues no sé si vaya a mirar el problema de discriminación frente a nosotros, y nuestras autoridades pues tienen un temor profundo, un temor reverencial frente a las farmacéuticas porque se sienten amenazadas que no va a llegar la vacuna. Pero todo esto independientemente de si el precio, por ejemplo, confidencial permite que el libre mercado funcione con un precio confidencial. Yo no entiendo todavía ese punto. Es como desde el punto de vista de competencia, un precio confidencial permite que el libre mercado se sostenga si precisamente el amante del libre mercado, que era Hayek, hablaba que el precio tenía la información que el consumidor no podía poseer por falta de información o asimetrías. Entonces, te presento, digamos que desde el principio te presenté disculpas si la pregunta era incómoda, pero me parece complejo la situación en la cual estamos. Es que todo lo que tú dices es muy bonito teóricamente, pero a nivel práctico, si comenzamos de último en nuestros territorios, pues el mundo seguirá teniendo mayor ventaja sobre nosotros, y todo es producto no de la eficiencia económica, sino producto de un acaparamiento de vacunas y de una no mirada o ignorancia frente a los habitantes de nuestra región, que finalmente son los que mueven la economía. Te agradezco muchísimo por haber prestado atención y presento disculpas a todos por haber extendido un poco la pregunta. ¿Cómo pretende, Julián, que conteste una a una o cómo juntamos? Como prefieras, digamos, ¿prefieres seguir contestando a uno o si no pasamos a la siguiente? Puedo intentar ser rápido, pero también si yo tuviera la respuesta a tu pregunta, Mauricio, probablemente sería presidente de la Comisión Europea o algo así, pero no, soy un simple director adjunto de la OCDE. Pero te digo que has escogido
el peor de lo más difícil de los mercados, porque yo cuando hablaba de introducir la competencia, de cuando tenemos reprivatizaciones, de pensar y ser transparente, abierto y todo, claro que estaba pensando en la generalidad de los mercados que nosotros estamos acostumbrados a lidiar. Las vacunas son muy difíciles. Quería decir que la OCDE tiene estado trabajando mucho. Claro que tenemos la Organización Mundial de Salud que está siempre diciendo que no sirve de nada estarmos a resolver los problemas de los países avanzados y con vacunas para todos, cuando después en África o en América Latina o otros países en Asia no hay vacunas suficientes, y con estas variantes que estamos viendo de Sudáfrica, de Manaus, etcétera, etcétera, vamos a tener un problema y las vacunas van a no ser efectivas, y la gente que se cree que hoy, que vaya a estar dentro de un par de meses, vaya a estar reabriendo las economías, puede no estar. Entonces, hay una cosa muy curiosa de esta crisis, y no estoy hablando de política de competencia, pero que es una crisis que nos ha afectado a todos mundialmente por igual, pero va a tener muchas consecuencias de asimetrías y de desigualdad. Va a aprofundar las desigualdades. Y no es solo en términos de vacunas, es también en términos de la capacidad de los estados de apoyar sus economías. Y vamos a tener lo que hablamos, cuando hablamos de neutralidad competitiva, es importante de hablar también en un contexto global y pensar que podemos estar a distorsionar los mercados cuando estamos a proteger nuestras empresas nacionales y estamos a distorsionar el mercado internacional. Entonces hay mucho que tenemos que discutir, y hay mucho que tenemos que discutir en conjunto entre los países. La cuestión de las vacunas, la OCDE tiene trabajado mucho para convencer a los países de que si la mejor solución es intentar que estas vacunas estén disponibles. Sabemos que hay este problema entre competencia y propiedad intelectual, pero estamos en una situación de emergencia, y creo que hubo un economista del área de competencia, Tommaso Valetti, que decía, ¿cuándo vamos a llegar al punto de determinar el licenciamiento obligatorio, compulsorio, para la producción de estas vacunas por parte de otros productores? Quizás con un precio France, como gustamos, no sé, pero es algo, comprendo tu preocupación, Mauricio, y es algo que los líderes del mundo, y sobre todo de los países avanzados, tienen, y creo que ahí Colombia es muy importante que también esté en la discusión, tendrán que encontrar una solución. Yo no tengo, quizás otros aquí en este desayuno podrán tener una idea. Gracias, Sandro. Cari. Gracias, Julián. Yo quería simplemente primero dar las gracias a Antonio, porque me ha parecido muy interesante y he estado tomando notas toda la sesión para ver todo lo que me toca hacer, mis deberes. Además como tenemos también una misión de elevación de informes de propuesta normativa para los distintos ministerios, e incluso la propia iniciativa cuando no nos los piden de emitirlos, he tomado nota muy detalladamente. Pero solo quería hacer una reflexión al hilo de tu comentario de qué hemos aprendido de otras crisis anteriores. Y concretamente estamos viviendo y vamos a vivir todavía más unos procesos de concentración similares o incluso más globales en términos de tipo de industria, más generalizados que los que tuvimos en la crisis financiera del 2008-2010. Y hemos aprendido cosas de esa crisis. Hemos aprendido, por ejemplo, que algunos de los precedentes que se establecieron en materia de concentraciones en esa crisis pueden no haber sido adecuados. Hemos
visto como, por ejemplo, en aquella época muchos de los mercados afectados se analizaron en base nacional, cuando en realidad no eran de base nacional, y hay que reducir el entorno competitivo en función de aquellos servicios que a fecha de hoy siguen no siendo lo suficientemente digitales, que es lo que motivó, por ejemplo, que la revisión de muchos mercados se hiciera en ámbito más amplio que el provincial, precisamente porque se entendía que la penetración de banca online ya era un hecho y no lo era, ¿no? Ahora tenemos una nueva situación de concentración en esos mercados y hemos sacado enseñanzas de la previa y estamos a tiempo de ajustar esos precedentes a la realidad actual, precisamente porque no se puede ser laxo en el tema de concentraciones y vamos a tener muchas. Entonces hay que asegurar que efectivamente no erramos el tiro a la hora de interpretar los precedentes de crisis anteriores, ¿no? Es simplemente una reflexión que os lanzo porque bueno, nos permite hacer un ex post de crisis anteriores recientes y ver qué es lo que se sobreestimó o se minusvaloró en aquella época. Sí. Nada más. Solo algo, un comentario pequeño que es, y todavía no ha empezado. Las fusiones de rescate no han empezado todavía. Vamos a tenerlas dentro de algunos meses, porque por ahora estamos todos en un coma inducido. La economía está en coma, pero va a salir y vamos a tener muchas insolvencias, no sé cómo se dice. Quiebras, insolvencias también. Quiebras. Y está la economía un poco dopada, es cierto, es verdad. Pero ya tenemos, o sea, que aquí ya tenemos procesos de concentraciones. Hemos empezado con banca, vamos a seguir con energía, en fin. Entonces está empezando. Entonces. Gracias. Gracias, Camila. Vamos a Brasil, Ricardo. Ricardo, bueno, dejamos pasamos entonces a México, Eduardo. Muchas gracias, Antonio, y gusto saludarte después de ese tiempo que no te veía. Yo quisiera hacer dos comentarios muy breves. Uno en relación a la pregunta que hizo Mauricio, que tiene que ver con el tema de las vacunas. Yo creo que también al final del día, Antonio, aquí hay un tema también de política pública, o sea, de política pública y de globalización. Y yo creo que el ejemplo más extremo de globalización, yo lo veo en la relación México-Estados Unidos. Nosotros tenemos, hay alrededor de probablemente 16, un poco más de millones de mexicanos documentados en Estados Unidos. O sea, y tú ves la política de vacunación en Estados Unidos, obviamente no tiene restricciones sobre residencia, porque si lo hacen así, van a dejar fuera a muchos millones de personas que van a ser un foco de infección que va a hacer esto interminable. O sea, si tú llevas ese mismo argumento a nivel global, pues yo creo que esa lógica opera igual. O sea, si los países grandes que naturalmente van a tratar de darle prioridad al vacunar a su gente, dejan a un lado a todos los países en vías de desarrollo que al final del día están interconectados con ellos, esto va a ser un problema que no va a terminar nunca. Entonces, yo sí creo que aquí se requiere, pues no, digamos, no sé cuál pueda ser, y bueno, obviamente la ONU ha hecho algunos intentos, pero se requiere un esfuerzo muy importante con una visión un poquito más amplia que solamente pensar en las fronteras de cada país. Y un segundo comentario respecto a los subsidios. Digamos, yo creo que tu participación fue impecable en cuanto al tema de subsidios. A mí me gustó muchísimo. Y yo quiero pensar un poco el tema, una reflexión sobre casos como México. Yo creo que eso es válido para muchos otros países de nuestra región. Aquí el problema que yo veo en el caso de México es exactamente lo contrario, Antonio. O sea, no se han dado apoyos a la industria de ningún tipo. Estamos viviendo una coyuntura, un choque de oferta gravísimo, de demanda al mismo tiempo, que está pegando y que va a sacar del mercado a muchas empresas y que va a tener que serían viables si no... Sí. Exactamente.
y que en el mediano plazo puede tener un efecto sobre competencia muy importante, y no se está viendo. Entonces, aquí la pregunta y el problema es, ¿cómo puedes tú definir mecanismos que te aseguren que los gobiernos responden ante esta situación? O sea, no una situación donde tienes dinero y lo vas a repartir y la pregunta es cómo lo reparto, sino el problema es aquí que tienes que presionar y generar, digamos, generar la preocupación en el gobierno sobre exactamente lo contrario, el hecho de no estar apoyando, no estar respondiendo ante ese tipo de necesidades y tener un impacto, vamos a ver un impacto muy grave en el mediano plazo por la caída y desaparición de muchas de esas empresas que de otra manera serían viables. Muy interesante ese punto. Es verdad que por veces, yo por ejemplo, lo que había pensado era cuando hay una situación de empresas que son viables y que tienen solo un problema de liquidez, pero no es algo estructural. Por ejemplo, no es bueno permitir una fusión para resolver el problema. Es mejor que haya una ayuda estatal. Pero sí, si no hay la ayuda estatal y si no se pasa este periodo temporal, podemos quedarnos en una situación en que los mercados se quedan con mucho menos empresas, mucho más concentrados y con mercados que no funcionan, no son tan eficientes y que tardarán a recuperar y a poder funcionar normalmente. Muy buen punto, Eduardo. Muy buen punto. Ahora vamos a Argentina. Esteban. Gracias. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto verte. Interesante la presentación y bueno, quizás me engancho en algo que comentó recién Eduardo, que es lo que venía pensando, que justamente en nuestros países y en las cifras que comentaste, Antonio, mostraba el caudal de apoyo que tienen los países más avanzados es mucho mayor y entonces el caudal de apoyo que tienen los países en desarrollo es menor y quizás, digamos, también eso hace que ese apoyo tenga más peso y pueda generar situaciones de falta de neutralidad, ¿no? Y voy al punto ese que planteaste y creo que hay una diferencia importante entre Europa y Latinoamérica, en que en Europa hay reglas de ayudas de Estado muy ya establecidas y con, digamos, muchos precedentes de aplicación y criterios claros, y en Latinoamérica no tenemos ese tipo de reglas, y entonces hay actuación, un poco las agencias de competencia empiezan a actuar en función de las capacidades y posibilidades que tienen. Creo que hay casos muy importantes, como el que se mencionó de COFES en México, en particular el tema en el sector energético. Hay una actuación de COFES importante en ese sentido, que hemos documentado en un paper reciente con Fernanda. Y me quería ver tu opinión, o si es que han tenido este punto. Sé que todo este tema de Economic Recovery es un tema para el Competition Open Day dentro de poco de la OECD, pero esta diferencia en, digamos, la falta de reglas generales o claras de ayudas de Estado y de analizar la neutralidad competitiva de la actuación del Estado puede llevar a diferentes acciones por parte de las agencias de competencia en Latinoamérica. Quería ver cuál es. Esteban, claro que si no hay un marco legal, las cosas son más difíciles, pero como dices, no es imposible. Y hay muchos países que o tienen en la ley la posibilidad de comentar y de dar opiniones, informes, o pueden utilizar sus buenas relaciones con las asambleas nacionales, los parlamentos, los congresos, los gobiernos para intentar influenciar los procesos. Y creo que, claro que es muy distinto cuando hay un poder, pero si no hay poder, tiene que haber influencia.
y creo que eso es muy importante. Y hay muchos países en Latinoamérica que están haciendo un trabajo fantástico en términos de abogacía, de competencia, de todo eso. Hay que seguir. No digo que sean las autoridades de competencia hacer el análisis y aprobar o no aprobar la ayuda, pero apoyar, asesorar a los gobiernos a tomar las decisiones ciertas. Gracias. Sí, creo que le da, sí, por lo que decía, digamos, le da un valor adicional. Sí, pero claro que en Europa es todo distinto. Pablo, vos habías levantado la mano, pero bajaste. ¿Te repetiste la pregunta? Sí, tenía una pregunta, pero creo que entre Mauricio, Eduardo, Esteban, de alguna manera dijeron más o menos, o preguntaron más o menos lo mismo. Pero, ¿qué haces, Antonio? Tanto tiempo. Pero ya que estoy, y recapitulando lo que dijeron Mauricio, Eduardo y Esteban al final, lo único que me quedaría es ver desde la OSD si vos has visto algún tipo de acción o actuar conjunto por parte de las autoridades de competencia de Latinoamérica, y en particular, aprovechando al anfitrión que es argentino, ¿qué ha hecho también, si vos conocés desde el lado de la OSD, la autoridad argentina con relación a la crisis económica y la política de competencia? No sé, creo que hay seguro muchos contactos entre las autoridades de competencia de algunos países. Nosotros hemos, por ejemplo, la discusión de la crisis y de la recuperación, la discutimos, por ejemplo, en un foro con países de Asia, asiáticos. No, creo que no fue un tema de discusión en este foro latinoamericano del año pasado. Pero por eso no te sé decir exactamente lo que pasa. Si hay gente de autoridades de competencia acá, no sé si Paulo que es nuestro gran responsable de las actividades en Latinoamérica de la OCDE, que está liderando el Centro Regional de Competencia de Lima. No sé si tienes alguna idea, porque hubo también varias sesiones sobre la crisis y cómo de qué forma los países intercambiaron experiencias. Sí, bueno, hola Antonio, hola a todos. Me disculpa también por mi portuñol, la mezcla de portugués con español. Hola a todos. Para compartir, Pablo, en el Centro Regional de Competencia hemos tenido el año pasado cuatro encuentros, todos los encuentros en diferentes subtemáticas, paneles específicos, discusiones específicas de COVID-19. Yo creo que es una colaboración tal vez pequeña, pero un esfuerzo de traer, compartir experiencias entre las autoridades de competencias. Y hemos tenido algunas mucho interesantes. Estaba escribiendo mismo al chat porque Felipe nos ha enviado una pregunta por el chat. Envió a todos un enlace con una publicación reciente de la OCDE respecto justamente de la colaboración entre competidores que Antonio ha mencionado en su presentación, un poco como una sugerencia de criterios baseado en buenas prácticas y experiencias compartidas, de criterios en los cuales se aceptarían, serían aceptos las situaciones de colaboración entre competidores. Entonces, lo que tengo a compartir tal vez de más objetivo es un foro, una plataforma de troca de intercambio de experiencias, que yo creo que es un paso, por el momento posible, pero un paso de intercambio para después tal vez algo un poco más elaborado. Gracias. Sí, abusando de la generosidad del tiempo de Antonio, tenemos 3 preguntas por pedido, preguntas por chat. Una en Ecuador, una en Chile y una en Panamá.
¿Está de acuerdo, Antonio? Pasamos a darle la palabra a Fausto para que haga la pregunta. Gracias, Eduardo. Gracias, Antonio. Saludos con todos, queridos amigos. Más que una pregunta, es un comentario a tu exposición, Antonio, y los comentarios hechos por nuestros queridos amigos. Todo lo que tú has manifestado es un tema de política y de enforcement. Pero ahí yo tengo esa duda que siempre la he tenido, esas asimetrías que tenemos con las autoridades europeas, americanas, asiáticas, inclusive con las latinoamericanas, ¿no? Si muchos de nuestros países ni siquiera tenemos políticas de competencia, es casi imposible implementar lo que tú acabas de decir. Las autoridades de competencia, con honrosas excepciones, prácticamente son invisibles ante nuestras autoridades tomadoras de decisiones de este tipo de políticas que tú hablas. Me es muy difícil que países como los nuestros adopten lo que tú acabas de decir, que estoy totalmente de acuerdo, porque, como te digo, las autoridades de competencia poco o nada son tomadas en cuenta para elaborar políticas normales, mucho menos para políticas en crisis como el tema del COVID-19. Entonces me es muy complejo y más bien deberíamos ver algún camino en donde efectivamente los gobiernos tengan presente a las autoridades de competencia, ¿no? Y ahí tenemos casos dramáticos de reformas entre gallos y medianoche, de leyes, de autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro tema que yo quería comentar es, yo creo que, y eso va con la línea de lo que comentó Mauricio, el tema de las farmacéuticas. Yo creo que el tema del COVID-19 desnudó todo el monstruo que está atrás de las farmacéuticas en materia de competencia. Y que yo lo he criticado desde siempre, ¿no? Y que muchas veces, no sé por qué en organismos internacionales no se quiere tocar a fondo el tema de las farmacéuticas y la distorsión en el mercado. Y yo creo que con el COVID-19 y el tema de las vacunas desnudó, y prácticamente hay temas no solo de competencia, sino temas mucho más complejos, en temas de acceso, en temas de derechos, de discriminación, etcétera, etcétera, que yo creo que debemos repensar el tema de la propiedad intelectual, el tema de inversión y desarrollo. De la información que yo tengo, muchos de los gobiernos han subsidiado el tema de la investigación y desarrollo para el COVID-19. Entonces, el tema del precio, ¿no?, que hablaba Mauricio, debe ser de alguna manera también analizado en ese marco, porque de alguna manera todos, por lo menos de los países que han financiado, sus ciudadanos financiaron el desarrollo de esas vacunas, ¿no? Entonces habría que analizar ese punto. Y el otro tema que quería comentar, y con esto termino, es el tema que tú hablaste de la relación competencia-mercado laboral. Y efectivamente terminamos un primer avance de un paper que enviamos a la Universidad de Ámsterdam y ya encontramos la relación que existe, inclusive en esta época de pandemia, y ojo, estoy hablando del mercado ecuatoriano, entre la concentración de los mercados y la precarización de los salarios, con una incidencia mucho más grave en este último año. Y yo creo que es un tema muy interesante que creo que se debería desarrollar, porque de la investigación que hemos realizado, los que estamos atrás de ese trabajo, casi no hay absolutamente nada de esos temas, con 2 o 3 trabajos, pero que no han sido realizados en América Latina a profundidad y con estudios econométricos. Entonces, ese era mi comentario. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Antonio. Solo, no sé si tenemos tiempo solo para algunos comentarios a lo que hiciste con relación a las asimetrías entre las autoridades o países que ni siquiera tienen una ley de competencia o tienen una autoridad de competencia, pero no tienen la capacidad. Solo para decir que hay que insistir, esto es como llevar una piedra a subir la montaña, ¿no? Entonces hay que seguir siempre empujando, y hemos visto muchos países en América Latina en que los marcos legales de competencia han evoluido muchísimo. Y tenemos países
que están muy avanzados ya y que, por ejemplo, solo recién pasarán a tener poderes para tener un control de fusiones ex ante, por ejemplo. Entonces, es un esfuerzo que hay que continuar a hacer. Hay que intentar hacer ese esfuerzo de una forma colectiva, por eso también creamos el centro regional con la OCDE, tenemos el Foro Latinoamericano y del Caribe, y hay que juntar las fuerzas e intentar utilizar también las organizaciones internacionales para hablar con los gobiernos e intentar dar más poder a las leyes de competencia que existen y también a las autoridades de competencia. Me gustará mucho de leer tu artículo de mercado laboral. Tendría mucho gusto si pudieras enviarme. Y con relación a los monstruos de las farmacéuticas, bien, hemos hablado ya, pero no sé si tengo algo más a acrescentar aquí, pero reconozco que en esta situación de COVID es algo, como decía Eduardo, si no nos preocupamos con todos, nadie va a estar protegido al final. Esa es la cuestión. Bien, y solo para recordar también que creo que sabes, Fausto, que Ecuador, por ejemplo, tuvo un peer review de la OCDE en septiembre y esperamos también que eso sea una forma importante para seguir desarrollando las reglas del marco de competencia en Ecuador y la autoridad de competencia. ¿Quién tenemos más, Julián? Tenemos Chile, y Panamá y Brasil. ¿Tenemos 5 minutos más? En Chile tenemos a Felipe. No sé si querés probar a hacer la pregunta en el audio, Felipe, o si no, te la leo. Estoy viendo aquí la pregunta, que es una pregunta de acuerdos. Exactamente. Creo. Y que hay acuerdos que en una situación normal serían prohibidos. ¿Qué postura debería adoptar la agencia ante permiso de autorizaciones transitorios? En primer lugar, decir que estos acuerdos deben ser transitorios y deben ser temporal, definidos en el tiempo. Y deben responder a una falla clara del mercado. Hay que identificar por qué es necesaria esta cooperación. ¿Cuál es la falla del mercado que estamos intentando resolver? Puede ser un problema de suministro, un problema de las cadenas de distribución, de logística, puede ser una cuestión de investigación y desarrollo, para vacunas, como hemos hablado, para equipamiento médico, para nuevos tratamientos, lo que sea. Pero una cosa es cierta, no se debe permitir nada que interfiera con la fijación del precio y los criterios que deben ser utilizados para analizar este tipo de colaboración. Normalmente son criterios de necesidad. Es necesario esta colaboración, es proporcional, no se podría atingir los mismos objetivos con menos cooperación o con otra forma. Y claro, que sea limitado en el tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que muchas veces no es permitida es el intercambio de información sensible y que por veces de una forma temporal puede ser necesario para resolver las fallas de mercado. Pero hay que estar muy encima, muy atento para que este tipo de cooperación no se quede ahí por demasiado tiempo, que no se esté a intercambiar información demasiado por allá de lo que es necesario y no tener problemas en caer encima de las empresas si
si por acaso están yendo demasiado allá de lo que fue la autorización que les fue dada. ¿Algo más, Julián? Tenemos Panamá, Manuel de Almeida. Sí, buenos días, Antonio. Hola, Manuel. Sí, lo que te pregunto es, ¿cuál crees que es la mejor estrategia que deben seguir las agencias de competencia para convencer a los gobiernos que en épocas de crisis es cuando son más necesarias y útiles las políticas de competencia? Ya que usualmente piensan todo lo contrario, que es cuando hay que regular el mercado, regular precios, hacer todo tipo de regulaciones. Entonces, ¿qué estrategia seguir para convencerlas de que esa no es la solución, sino las políticas de competencia? Sí, creo, en primer lugar, creo que lo mejor es mirar a lo que los vecinos están haciendo y cómo se están haciendo bien sucedidos y cómo cooperar con los otros. Después, ver, por ejemplo, lo trabajo que hacemos en la OCDE es precisamente para ayudar, porque tenemos un paper, un artículo sobre recuperación COVID y recuperación económica y competencia, para que podáis utilizar las experiencias de crisis pasadas, para intentar utilizar eso como herramienta de abogacía. Como decía también, hay que influenciar, hay que tener campeones, no es campeones nacionales, que esos no gustamos mucho, no nos gustan esos, pero tener campeones en los parlamentos, las asambleas nacionales, tener campeones en el gobierno, tener gente en la academia, tener gente en el foro competencia, tener gente que entre los 40 que seguimos acá ahora, seguro que hay mucha gente que estaría disponible para ayudar en un otro país a hablar con quien sea para explicar la importancia de mantener una política de competencia fuerte en estos tiempos de crisis. La última pregunta prometió ser corta de Ricardo. Sí, en Brasil. Antes que nada, muchas gracias por la paciencia, Antonio, por el tiempo, por la charla, por la presentación muy buena. La verdad, dejo acá una provocación, porque mucho se habló de aflojar, de qué puede pasar si se afloja, pero yo escuché poco su opinión acerca de qué puede pasar si hay una exageración. Por ejemplo, si alguna jurisdicción convierte la Autoridad de Defensa de la Competencia en una autoridad de control o fijación de precios máximos, como planteaste de alguna forma indirecta en el tema de las vacunas. Pero además eso, si al revés de aflojar en tiempos de crisis, si hay una exageración también, porque la diferencia, aprendí con Julián que la diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis, ¿no? Hola, Ricardo. Qué pregunta más difícil, ¿no? Fue rápida, por lo menos cumplió con ser una pregunta rápida. Yo no prometí que iba a ser simple, yo prometí a Julián que iba a ser rápido. No, solo decir una cosa, y esto no se aplica solo en tiempos de crisis, se aplica siempre. Yo, por ejemplo, me acuerdo, he estado ya involucrado en muchos peer reviews de la OCDE, y por veces cuando tengo que hablar con gente, parlamentarios y todo, lo que les digo muchas veces es, por veces es peor tener una mala ley o tener una mala institución que no tener nada. Claro que es un exagero, pero es para decir que por eso es importante de construir una buena ley, de construir una buena institución para garantizar con expertos. Por eso es necesario que las instituciones tengan el presupuesto, que tengan la gente calificada, que tengan que tengan managers, que tengan líderes, que sepan lo que es la competencia. Porque eso es importante, porque se pueden tomar decisiones
muy malas como una institución, como una autoridad de competencia, que pueden tener impactos muy serios en la economía. Entonces alguien que está en una autoridad de competencia, yo ya fui presidente de una autoridad de competencia, es una función de mucha responsabilidad, porque malas decisiones pueden tener impactos muy serios en la economía. Entonces, decir que hay que invertir, primero hay que decirle a las autoridades de competencia que tengan ponderación, que estudien bien antes de tomar decisiones. Pero hay que invertir en las autoridades para que tengan los medios, las competencias y las leyes también adecuadas para poder ejercer sus funciones. Pero era un exagero cuando decía es peor no tener que... Pero es importante hacer un esfuerzo para que la gente sepa lo que está haciendo. Y tengo acá muchos ejemplos de gente buena, muy buena, que haya demostrado su liderazgo en funciones en varias autoridades de competencia, y ese tipo de gente que sabe lo que está haciendo es muy importante. Seguro, gracias. Antonio, palabras finales. ¿Yo? Sí. ¿Quieres escucharme más? Conclusiones finales. Conclusiones finales, decir que es siempre un gusto estar con vosotros, que os echo de menos, eso es verdad, y que espero que pronto que haya una vacuna que nos permita estar juntinos, que nos abracemos en verdad, en físico. Muchos saludos, es siempre un enorme placer estar con vosotros. Espero reveros pronto. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, ha sido realmente un lujo. En nombre de todos quiero agradecerte por la generosidad de tu tiempo y de tus conocimientos, así que ahí veo que otros apoyan también la moción. Así que a todos muchas gracias por haber estado y nos vemos el mes que viene. Un abrazo. Un abrazo a todos. Saludos. Chao. Gracias. Chao.